tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo de Prevención TV en su 7º año ya en el aire. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir ahí. Y hay veces que hay temas que no sé si decir que no quedan claros o por ahí, por exceso de información, tal vez la gente se termina confundiendo. ¿A qué viene esto? Hablamos no hace mucho un programa referido a arritmias, concretamente aquellas arritmias donde el corazón anda muy lento, aquellas de las bradicardias, aquellas donde necesitamos marcapasos, y contamos que entre esos síntomas existían los mareos y existían las pérdidas de conocimiento. Fíjate aquí que un paciente nos dijo, ¿por qué no hablan de mareos? Un síntoma tan común de tantas consultas. Porque además este es el otro tema. ¿Dónde está el doctor, origen? yo no tendré esto. Y no, vos no tenés bloqueado el corazón y no necesitas un marcapaso. Entonces creímos que a lo mejor era importante darle cabida a un tema como mareos para que sepan específicamente qué pensar o qué hacer y si alarmarse o no. Así que luego de un breve corte vamos a desarrollar con Javier ese tema en el día de hoy. Mareos. Bueno, tema muy amplio, como quedó dicho o como uno se podría imaginar, porque no siempre cuando uno está mareado tiene un problema cardíaco. En todo caso, yo podría pensar un problema cardíaco si tengo determinada edad, hablemos de 70, 80 o más años. Si alguna vez alguien me dijo que tengo un soplo con el correr de los años y nunca consulté, pero en general, antes de hablar de problemas cardíacos, que lo dejaríamos para refrescar para el final, ¿cuál es el tema más frecuente o la causa más frecuente cuando un paciente viene y te dice estoy mareado? ¿Qué es lo primero que cuando revisás encontrás? Primero hay que definir lo que es un mareo. Un mareo es una sensación de inestabilidad que el paciente refiere, que está como especie de medio borrachito, que se va para un lado, que se va para otro, que su marcha no es todo lo derecha que puede ser, o que los mareos aparecen o este síntoma de inestabilidad aparecen en determinados momentos del día. Sobre todo, por ejemplo, a muchos le ocurre que ni bien se levantan aparecen los mareos. Otros me dicen, doctor, no estoy escuchando bien, ¿podrá ser un tema del oído? Podría también ser un problema del oído. Otros vienen y me dicen, doctor, yo tengo muy enferma la columna cervical, también podría ser la columna cervical. Otros síntomas de mareo también pueden ser atribuibles a otras patologías, no solo cardiológicas, sino en este caso hematológicas. Muchas veces cuando estamos con un síndrome anémico, ahí ya se va acompañado de que el paciente está con palidez, etcétera, que uno lo ve. También puede llegar a tener mareo. Antes de desarrollar las causas, vos hablaste de mareo y empezaste a dar una definición de mareo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un mareo y un vértigo? La diferencia entre un mareo y un vértigo es que el vértigo en general ya tiene una patología neurológica, que puede ser del oído o puede ser central. Entonces hay una diferencia muy importante. Cuando yo digo del oído, del oído medio, no es un tema auditivo, ¿no? Nosotros en el oído medio, claro, tenemos la parte del equilibrio, a través de unas piedritas que se llaman otolitos, que se pueden desacomodar en el oído y traernos una inestabilidad, un mareo muy importante. Pero en ese caso, la característica de ese mareo, en este caso ya le tendríamos que poner nombre que es un vértigo, es que el paciente, por ejemplo, si uno lo revisa o por ahí la misma familia lo nota, hay unos movimientos laterales del ojito, que eso se llama nixtagmus. Y bueno, existen pruebas para colocarle eso y para saber si es realmente un nixtagmus y de qué características tienen, pero lo que tenemos que discernir en ese caso es si es del oído puramente o hay un problema isquémico cerebral. Entonces ya es más resorte de la neurología. Y una de las características que acompaña al vértigo es que el paciente puede llegar a tener náuseas y concretamente hasta vómitos. O sea, es un mareo que va acompañado de sensación nauseosa o de vómito concreto. Entonces ya eso nos orienta más que a un simple mareo, a un síndrome vertiginoso que ya tiene otra etiología, por supuesto, y otra
consecuencia para el organismo y otro enfoque terapéutico totalmente distinto. No es resorte de la cardiología, sino más bien de la neurociencia, o sea, de la neurología. Específicamente hay neurólogos dedicados exclusivamente al tema de vértigos. Para completar un poquitito más el tema del vértigo respecto de lo que es la parte no del vómito que siempre acompaña al vértigo en sí, sino de lo que es la otra diferencia por ahí importante. Ustedes cuando tengan un vértigo van a notar que todo gira alrededor, pero gira mucho, muy mal. Se acuestan, cierran los ojos y todavía es peor. En realidad lo que giran son los ojos. Sí. Entonces toda la habitación me está dando vuelta y es una inestabilidad muy, pero muy manifiesta, y para el paciente es desesperante porque no encuentra posición que lo calme o que lo ceda. Y por ahí ese vértigo que apareció de golpe cesa inmediatamente, espontáneamente, pero puede persistir en el tiempo, o algún movimiento, en el caso de que los otolitos no estén ubicados en el oído medio, en el lugar donde tienen que estar, estén desacomodados, puede volver a aparecer, y en cuanto a eso existe hasta una kinesiología especial. Nosotros vamos a estar convocando a una persona que ya estuvo en el programa y fue un programa que gustó mucho, que hablamos fundamentalmente de vértigo y referidos puntualmente a los otolitos en el oído. Eso es una kinesióloga neurovascular, se llama, que se dedica a solucionar, a acomodar esas piedras desde el punto de vista mecánico, a través de determinados ejercicios y de técnicas. Pueden restablecer los otolitos en el lugar donde deben estar y automáticamente el paciente en la primera sesión de kinesiología se va sin mareos, se va sin vértigo, se va sin ese malestar tan pronunciado. Por supuesto, también existe medicación para eso, pero bueno, ya lo que nosotros tenemos que discernir fundamentalmente ahí es si es un vértigo periférico, me refiero, ¿es un vértigo generado en el oído o es un vértigo central? En el cerebro. Eso es en el cerebro. Eso se logra a través de imágenes, obviamente. Va a haber que hacer una resonancia, una tomografía, fundamentalmente una resonancia, para ver si hay algún foco isquémico cerca de esta zona del equilibrio de la parte cerebral que me pueda estar generando este tipo de síntomas. Aclarada la diferencia y yendo a las cosas que uno encuentra específicamente en consultorio. Te habrán preguntado más de una vez, doctor, me levanto, me mareo y es como que tarda un ratito. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Es benigno? ¿Es maligno? ¿Hay que tomar alguna medida en particular? Bueno, eso es una sintomatología muy común. En general es en la gente mayores de 65, 60 años, 70 años, cuando se incorporan de la cama, hacen un movimiento brusco, se levantan rápidamente de la cama y ¿qué pasa? Nosotros tenemos reflejos presores que nos mandan presión de agua hacia el tanque. O sea, tiene que bombear más cantidad de sangre hacia el encéfalo, hacia el cerebro. Esos reflejos con los años se van perdiendo esa capacidad de reacción rápida. Entonces, el paciente cuando se incorpora rápidamente no tiene un flujo adecuado en la cabeza y por eso sobreviene la inestabilidad y el mareo, que por ahí es transitorio. Ese paciente se levantó, tuvo el mareo, el episodio de mareo, que puede ser hasta muy violento, porque si eso le ocurre, por ejemplo, estando en el baño, y ya vamos a ver por qué puede ocurrir en el baño también, se puede dar un golpe, golpearse la cabeza, provocar algunas fracturas. Así que lo que nosotros recomendamos, que si a usted le está pasando eso puntualmente, de que se levanta y nota el mareo, lo que tiene que hacer es levantarse más lentamente, darle tiempo al organismo para que pueda acostumbrarse, o sea, que esa capacidad que nosotros tenemos de bombeo llegue la cantidad suficiente de sangre hacia la cabeza para que ese paciente no tenga esa sensación tan desagradable y no genere un accidente doméstico. Ya nos están haciendo señas. Sí, y se nos fue volando. Quería apuntar algo más. Javier está hablando de algo que ocurre con la edad. Deja algo pendiente. Deja Bueno, algo pendiente para la pausa. No, decilo concretamente. Perfecto. Y después lo dejamos. Lo concreto es esto. Javier está hablando de algo que ocurre con la edad, esos reflejos que tienen que acondicionar nuestra presión para que acompañe nuestros movimientos, pero a veces no es cuestión de edad. A veces también lo puede inducir distintos tipos de fármacos. Es decir, ¿cuáles? Ya lo veamos. Un breve corte y lo vemos en el próximo bloque. ¿Cuáles fármacos pueden provocar ese tipo de mareos? Vamos a un breve corte y continuamos con el programa.
Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, quedó pendiente algo. Quedó pendiente Dijiste algo. que alguno de esos mareos, independientemente de la edad, y por ahí en gente más joven, podían suceder, y tiene que ver con algunos fármacos. ¿A qué fármaco te referís, Fernando? Dije spoiler de alegría, que por ejemplo es una hipoglucemia oral, Podría ser, un fármaco analgésico, también podría llegar a ser. pero no son los más comunes en tu estadística, ¿no? Ni en la mía. No. Lo más común habitualmente es que se trate de medicación hipotensora. ¿Mm? Es decir, uno está tomando medicación hipotensora y lo primero que te dice el paciente es me tomé la pastilla y la presión me baja de golpe. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, y eso por supuesto no tiene nada que ver con el momento en que me levanto de la cama o que me levante rápidamente. Simplemente hay medicación que dentro de la primera hora, sobre todo de consumida, tiene un efecto bastante más brusco que en el resto del día y nos puede ocurrir esto. Entonces, en concreto lo que uno debería hacer, si esto es el mecanismo, porque en definitiva ustedes lo escuchan a GB y dicen, a mí me pasa lo mismo, pero en realidad no cuando me levanto, después de tomar la pastilla. Claro. Uno debería charlar con su cardiólogo de cabecera o con su clínico de cabecera, estoy tomando esto, esto y esto. ¿Es un problema de la pastilla en sí? ¿Es un problema de metabolismo propio mío? ¿O simplemente debería condicionar los tiempos o fraccionar las dosis para que esto no ocurra? Exactamente. Entonces, en la gente que le está sucediendo esto, que también puede ocurrir cuando se levanta, porque puede estar con hipotensión arterial ya desde cuando se está levantando, y al levantarse, el reflejo, por más que sea joven, tampoco está como para darnos un flujo adecuado cerebral, entonces sobreviene el mareo. En ese caso, ustedes recuerden esto, no hay que suspender las dosis la suspende o la administra o la organiza su médico de cabecera. ¿Por qué? No es lo mismo el invierno que el verano. En el invierno la presión tiende a subir por la vasoconstricción que se produce por el frío, y en el verano, cuando se produce la vasodilatación a través del calor, uno transpira, hace un efecto diurético, la tensión tiende a acomodarse para abajo. Entonces uno debe regular la dosis. Probablemente, si estamos en un periodo de tiempo intermedio, lo que nosotros aconsejamos hacerle por ahí a los pacientes, pero eso es siempre su médico de cabecera, no una decisión del paciente, es, por ejemplo, fraccionar la dosis. Supónganse, estaban tomando 160 miligramos de un comprimido a la mañana, entonces le hacemos tomar 80 a la mañana y 80 a la noche. Sigue tomando el mismo comprimido, la misma cantidad, pero repartimos la carga antihipertensiva para que no ocurra justamente lo de la hipotensión y me traiga como consecuencia un mareo. Bueno, ustedes se darán cuenta que esto es de formación profesional, no podemos con el genio. Y tenemos que llegar a la cardiología, tenemos que llegar, pero vamos a volver de nuevo
a lo que no es cardiológico y ¿Qué es tan síntomas común. debería tener alguien que está anémico o para pensar esto es porque yo tengo anemia? Vos sabés que hay gente que tiene anemias crónicas que son benignas, por ejemplo, muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la talasemia, de la anemia del Mediterráneo. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar, aparte de los mareos, a alguien para pensar estoy anémico y es esto? En general, primero uno lo nota en la palidez de la piel. Uno lo ve a un paciente que le falta oxigenación y va a estar pálido. La otra consecuencia, no solo el mareo es lo que más le preocupa, sino va a ser la fatiga. Ese paciente va a tener, aparte de mareos, va a tener fatiga, porque la oxigenación, que la transportan los glóbulos rojos y la hemoglobina fundamentalmente, está muy baja, por lo tanto el transporte de oxígeno se ve deteriorado, con lo cual el paciente, al hacer la misma actividad que antes la podía hacer perfectamente, nota que ahora se fatiga mucho y también puede aparecer la fatiga como primer síntoma y el mareo como consecuencia también de esa falta de oxigenación de la sangre. Así que eso sería otra causa de mareos, pero en este caso por una anemia que se produce de manera, digamos, repentina, en los últimos 2 o 3 meses que el paciente no se fue dando cuenta, tuvo alguna pérdida por la materia fecal o hizo alguna gastritis o estaba, por ejemplo, con materia fecal es color alquitrán, que eso es un sangrado del estómago que trabaja por todo el tubo digestivo y cuando sale, sale con un color de alquitrán o decimos de petróleo, con un olor muy especial y esa es una anemia que proviene de una gastritis. Entonces, en ese caso, bueno, hay que estudiar cuál es la canilla que está abierta generándole la anemia al paciente. Otra causa muy frecuente de mareos... Tengan presente que además hay una anemia fisiológica que no se corrige, que se puede asociar a hipotensión, con lo cual ya tengo una doble razón para estar mareado. Mareada sería en este caso, porque eso se da concretamente en los embarazos. Hay mujeres que en sus embarazos se sienten muy mal, se sienten muy cansadas, mareadas, hasta pierden el conocimiento, y ahí tenemos una doble razón. El embarazo normal cursa con hipotensión en general, o por lo menos con presión normal baja, tirando a baja, y se asocia normalmente a una anemia fisiológica. Entonces, no necesariamente ese tipo de mareos son peligrosos ni hay que corregirlos. Otra de las causas muy comunes es la columna cervical. Los pacientes de boca en boca dicen, mira, no tengo un problema de la columna cervical. Y bueno, efectivamente, hay nosotros las arterias vertebrales fundamentalmente transcurren por adentro de nuestras vértebras y todo el sistema periférico que va hacia la cabeza para alimentar todo nuestro cerebro, está rodeado de estructuras óseas. Entonces, si yo adopto posiciones a lo largo del día que son incorrectas, la columna va tomando desviaciones y esas desviaciones de la columna y en algunos movimientos determinados, girar la cabeza hacia un lado o hacia el otro, o estar en la cama, incorporarse, pueden comprimir esas arterias y cometen el mismo problema que estábamos comentando con el reflejo S. Es decir, al comprimir la arteria tengo menos flujo y ahí sobreviene un mareo. En ese caso es un mareo como consecuencia de patología cervical. Eso uno hace una radiografía, eventualmente ve si existe una desviación de la columna y bueno, por supuesto va a tener que hacer una consulta traumatológica y evidentemente va a tener que hacer algún tipo de kinesiología para evaluar y solucionar este tipo de mareos. Javier está hablando de artrosis concretamente con la edad, pero puede ocurrir sin artrosis. ¿Cuándo? Cuando uno tiene una contractura muscular lo suficientemente fuerte como para inmovilizar de alguna manera la columna en una posición que no nos convenga. Que no nos convenga por la misma razón de recién. Comprime la arteria, falta flujo al comprimir esa arteria en determinados momentos, en determinados minutos o segundos que se aporte a ese cerebro y la consecuencia directa es también entonces una situación de mareo. De vuelta, vale lo mismo, la consulta es como siempre con el traumatólogo o con el especialista en columna que indicará kinesio, calor, onda corta, lo conveniente según la situación. En el caso este puntual que está diciendo Fernando, en realidad no es compresión, sino es tracción. Tracción, correcto. Es decir, uno tracciona el músculo, estos músculos que nosotros tenemos en el cuello, el esternocleidomastoideo, los trapecios y demás, son sumamente potentes. Entonces, cuando están contracturados, me traccionan
y me llevan parte del flujo. Entonces, cuando yo libero esa contractura, el flujo vuelve a restablecerse, o sea, a través de masajes, onda corta, ultrasonido, la técnica que ustedes quieran. Cuando la patología es de columna, muchas veces lo que nosotros recomendamos es la famosa RPG. La RPG es un reposicionamiento global, es decir, hay un kinesiólogo que trabaja en acomodarnos la columna de manera fisiológica, la pone en condiciones exactas. ¿Para qué? Para tener un flujo adecuado. Entonces, con eso se nos van los mareos, con eso se nos van los dolores en la parte cervical, acomoda la columna de manera tal de que no haya ningún tipo de compresión, no sea por la parte ósea, y también, como son ejercicios, muchos ejercicios de relajación y de concentración, va a liberar también parte de la contractura que en general se asocian a estas patologías cervicales, porque el paciente, al estar con dolor en la columna, se pone tenso, se pone nervioso, o empieza a consumir pastillas que también pueden tener un efecto nocivo. Si yo mejoro la contractura, pero embromo el estómago, entonces hay que tener en cuenta un montón de cosas. Pero bueno, una técnica que hoy está muy en boga y realmente está dando muchísimos resultados es eso. Lo otro que nosotros recomendamos para la gente mayor es el tema del yoga. El tema del yoga es muy importante porque trabajan de manera muy tranquila, les enseñan a respirar, les enseñan a relajar toda la musculatura del cuerpo. Entonces, creo que es imprescindible, y por ahí uno, a la edad donde aparece todo esto, por ahí disponemos de más tiempo, y con 1 horita de yoga 2 o 3 veces por semana, esa patología inclusive no tendrían que ir al RPG. Con una buena profesora de yoga alcanza como para tener la columna en buena parte. Nos queda pendiente, porque ya nos están haciendo el tema del vértigo. El tema del vértigo vamos a tratar un programa entero con una kinesióloga neurovascular, donde nos va a mostrar cuáles son las técnicas diagnósticas y, en definitiva, la solución que puede llegar a tener el vértigo desde el punto de vista kinesiológico, que es buenísimo y realmente le cambia la vida al paciente, porque yo, que he padecido de mareos, puedo asegurarle que vivir con mareos es realmente una situación muy desagradable, porque nos limita enormemente en las actividades cotidianas. No se puede manejar el auto porque uno no está en condiciones de girar la cabeza o de moverse, porque puede venir un mareo muy grande, puede tener un accidente. Me cuesta caminar, deambular, hacer las cosas, así que realmente aquel que padece el mareo, el que está con mareo, sabe de lo que le estoy hablando. Así que por eso nos pareció importante incluir el tema del mareo en general, tocar distintos ítems, cada uno verá dónde tiene que canalizarlo, con el traumatólogo, con el neurólogo, con el RPG, de acuerdo a las indicaciones médicas. Vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de esta emisión. Esperamos que les haya gustado. Pensamos que de vez en cuando algún tema que pueda tener vínculo con la cardiología, volveremos después, porque también hay patología cardiológica que da este mismo tipo de síntomas. Pero nos parecía importante que sepan que, bueno, que existe una serie de causas mucho más comunes, no por eso mucho menos molestas, serán menos peligrosas, pero no dejan de ser molestas. Uno las puede transformar en peligrosas, como decía Javier antes del corte, si persiste en el intento de hacer cosas aún estando mareado. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta con nosotros o el especialista respectivo, como siempre, tienen las redes sociales para conectar con nosotros. Así que, sin nada más que agregar, los esperamos dentro de 7 días en una nueva emisión de Prevención TV. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a los sponsors que hacen posible que este programa salga al aire, y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces, y que tengan una excelente semana. Hasta entonces.